Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio de continuidad, ¿listo? Entonces aquí en este ejercicio, a ver qué nos dice. Nos dice que tenemos un aspersor de agua por el cual está entrando un flujo de 0,3 metros cúbicos por segundo en su centro, ¿sí? Entonces, aquí en el centro del aspersor tenemos 0,3 metros cúbicos por segundo de agua, ¿sí? Y bueno, este aspersor está girando en torno a ese centro, los cuales, bueno, ese flujo se dirige radialmente hacia afuera por medio de 3 canales idénticos, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestros 3 canales, cuya área perpendicular al flujo justo en la salida es de 0,05 metros cuadrados, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí, justo en la salida, yo voy a tener un área de 0,05 metros cuadrados. ¿Listo? Me dice que esa área es perpendicular al flujo, ¿no? O sea que es el área transversal. ¿Listo? El agua sale formando un ángulo de 30 grados con relación al aparato. Entonces dice que de hecho aquí esta agua tiene aquí cierto ángulo con respecto a la dirección radial, ¿no? Entonces ese ángulo de ahí va a ser de 30 grados. Medidos, bueno, aquí me dicen desde su distancia radial. Si el aparato rota en el sentido de las agujas del reloj con una velocidad de 10 radianes sobre segundos con respecto al terreno, voy a determinar cuál es la magnitud de la velocidad promedio del fluido que sale del álave vista desde el terreno. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo plantearemos este ejercicio. Este ejercicio solamente tengo que plantear ecuación de la continuidad, ¿no? Entonces vamos a ver si la continuidad aquí vamos a hacer en relación a un flujo másico o a un caudal. Con respecto a qué lo harían ustedes, la ecuación de la continuidad. ¿Un flujo? No, la ecuación de la continuidad sería en función del flujo másico o el caudal. De caudal, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque por aquí se está moviendo agua y entonces en el agua vemos que las densidades van a ser constantes, ¿no? Tengo un fluido incompresible. Entonces, aunque yo lo planteara por flujo másico, quizás alguien pudo haber dicho, bueno, que las masas del flujo que entra aquí, el flujo másico que entra a mi disco es igual al flujo másico que sale. ¿Sí? Entonces aquí cuando lo plantearan, pues iban a tener una densidad 1, una velocidad 1, un área 1, y esa iba a ser igual a una densidad 2, una velocidad 2 y un área 2. Entonces, ¿qué iba a pasar aquí? Como tengo agua y las densidades no cambian, pues se me cancelan, ¿no? Y al final me iba a quedar solo velocidad por área, que esto es lo que nosotros llamamos caudal, ¿no? Caudal, entonces esto será caudal en la entrada, va a ser igual a este de aquí, que viene siendo el caudal en la salida. ¿Listo? Entonces vamos a plantear estas ecuaciones. Entonces, vamos a ver, escribir esa ecuación aquí, porque pues esto es lo que me interesa decir es que tengo un caudal en la entrada, o sea, el que entra ahí al rotor es igual al que está saliendo el rotor. Entonces, yo aquí diré caudal en la entrada es igual al caudal en la salida, ¿no? Y el caudal en la entrada, pues ya lo tengo. De hecho, el ejercicio me dice que el flujo entra a 0,05
0,05 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Que es esto que tengo aquí. Entonces, yo este lo tengo, ¿no? Este serían, perdón, 0,5 o 0,3, que es el ejercicio, 0,3. era 0,3, lo que es 0,5 es el área. 0,3 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ese caudal de la entrada es 0,3 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo tengo el área de la salida, ¿sí? Entonces, tengo aquí una velocidad de la salida multiplicada por el área de la salida, que sería 0,05 metros al cuadrado. Entonces, aquí puedo despejar velocidad de la salida. Será 0,3 metros cúbicos sobre segundo sobre 0,05 metros cuadrados. Y de aquí, ¿cuánto me va a dar? 0,3 entre 0,05. Ah, pero el área de la salida, esto debe ir multiplicado por 3, ¿no? Porque tengo 3 salidas. Importante ahí. ¿Sí? Tengo 3 salidas aquí. Entonces deberé multiplicarlo por 3. Esto me va a dar 6 entre 3, 2 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces ahí solamente tengo la velocidad a la que sale el fluido. Pero la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la velocidad promedio del fluido que sale del álave, ¿sí? Vista desde el terreno. Entonces fíjense que ahí, de hecho, tengo otra velocidad que está funcionando ahí, que es la velocidad del disco, ¿no? Una cosa es la velocidad a la que sale el fluido y otra cosa es la velocidad a la que gira mi aspersor, ¿no? Entonces, de por sí me dicen, bueno, que ese aspersor gira a 10 radianes sobre segundo, pero esto es una velocidad angular, ¿no? Entonces yo voy a transformarla a una velocidad tangencial. Es decir, esta velocidad tangencial es igual a omega por R, ¿no? Entonces, aquí tendré 10 radianes sobre segundos multiplicados por R, que es el radio. El radio ya me lo daban, me decían que eran 600 milímetros, ¿sí? Eran 600 milímetros. Entonces, para usar eso en metros, pues lo divido entre 1000, o sea que me va a quedar 0,6, ¿no? 0,6 metros. A multiplicar 0,6 por 10, pues me va a dar 6. Y recuerden que los radianes solamente se le ponen a la velocidad angular, ¿no? Aquí únicamente tendré metro sobre segundo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería de una forma vectorial estas velocidades, cómo estarían actuando ahí para poder hacer nuestra suma y obtener la magnitud de la velocidad promedio, ¿no? Entonces vamos a ver, yo tengo aquí, hacer un sistema aquí. Aquí está el centro del disco. A ver por ahí. Este mide 600 milímetros. Y justo donde termina ahí el centro, aparece la velocidad de salida del fluido con un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿Sí? Aquí está la velocidad de salida. Y tiene aquí un ángulo de 30 grados.
Además, ahí yo también tengo, entonces viene la velocidad tangencial del disco, ¿no? Esta velocidad. Entonces, al ser tangencial, esta velocidad pues debería ir justo aquí tocando en un solo punto a mi disco. Y como el disco está girando, fíjense aquí, el disco está girando en este sentido, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Las velocidades tangenciales van a ir en este sentido, ¿no? Entonces, si aquí está así, de este lado, irá perpendicular y hacia abajo esa velocidad tangencial. Esta es mi velocidad tangencial del disco, ¿listo? Entonces me están pidiendo hallar la velocidad promedio. ¿Qué quiere decir? Que pues yo debo sumar estos dos y encontrar aquí el promedio y ese hallarle la magnitud, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, si esta mide 6, si esta mide 2, esta debió haber sido un poco más grande. Voy a hacerla un poco más grande para que coincida. Para hacerlo aquí como debería ser, ¿no? Entonces, fíjense que cómo hacíamos nosotros la suma aquí de estos vectores. ¿Cómo se hace esa suma? Hay distintas formas, ¿no? Entonces, fíjense que por lo menos está la regla del paralelogramo, entonces que yo desplazo esta hasta aquí. Desplazar esta hasta aquí. Y lo mismo, traslado la velocidad de salida hasta aquí, hasta que me forme un paralelogramo. Entonces, aquí donde se unen, tendré esta de aquí, voy a ponerla en un color anaranjado. Aquí será la velocidad que yo quiera hallar. Esto será mi velocidad, no sé, B. Entonces, ¿cómo puedo hallar la magnitud de esta velocidad? Profesora, ¿y no se podía sacar con la raíz y las componentes al cuadrado? Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo saca usted las raíces? Bueno, tiene que sacar aquí primero el triángulo, ¿no? Entonces necesita aquí una componente horizontal, ¿cierto? A esta componente horizontal yo le voy a llamar Bx. Y necesita también una componente aquí vertical, ¿no? Entonces fíjese que la vertical va solamente desde aquí hasta aquí, ¿no? Esta será su BY. Entonces fíjense que ahora aquí me falta hallar esas componentes, ¿no? Entonces, Bx queda sencillo de hallar porque es simplemente trasladar esta hipotenusa aquí a su proyección horizontal, ¿no? Con un coseno. Pero By, ¿cómo la hallarían? By tiene ahí un cálculo adicional, ¿no? ¿Cómo hallan By? ¿Eso no saldría como un triángulo equilátero? Pero sí, o sea, aquí tiene su triángulo equilátero. La raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado le va a dar la magnitud. Bx lo puede hallar llevando esta hipotenusa aquí a la componente o a la proyección horizontal, ¿sí? Con la velocidad de salida multiplicada por el coseno de 30. Entonces ya tendré aquí esta distancia. Le falta hallar esta distancia. Esta distancia es By. ¿Cómo la halla?
Dígame. ¿Sería BT menos seno de 30? Más o menos. Pero sí, por ahí va. ¿Listo? Porque BY es solamente este pedacito de aquí. La distancia total, lo que dice la compañera, es BT. Entonces, a BT le tengo que restar este pedacito que tengo Profe, aquí. sería BT menos B out por seno de 30. Exactamente. ¿Listo? Entonces, aquí voy a poner por aquí cómo sería. Bx es igual a la velocidad de salida de out por el coseno de 30, ¿cierto? No, profe, por el seno, ¿no? No, no, Bx, perfecto. Bx. Sí, sí. Y ahora sí, como dijimos, By es igual. Entonces, esta traslación que yo hice aquí fue de Bt completa. Y a Bt le tengo que restar este pedacito que tengo acá. Y ese pedacito que tengo ahí es la velocidad de salida por el seno de 30. ¿Listo? Entonces ahí sí yo hallo cada una de esas componentes, la elevo al cuadrado, le saco la raíz y ahí tendré D, ¿no? O sea que va a venir siendo la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les da Bx y cuánto les da By? 1.732 px. Poner esos valores aquí. Bx es 1.732, esto está en metros sobre segundo, ¿no? ¿Y By? 5. Me da 5. 5. O sea que aquí le va a quedar raíz cuadrada de 1.732 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto le va a dar B? 5.291. ¿Y el cuarto decimal? 4. Y listo. Esa sería la solución del ejercicio. ¿Alguien tiene preguntas o dudas hasta aquí? Profe, en el BY no sé cómo sacarlo. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer aquí un diagrama. Entonces les voy a quitar un momentico aquí para hacer aquí un dibujito en la pizarra esta. Entonces vamos a ver cómo es que sacamos ese BY. Este era el radio, ¿sí? Vamos a ver aquí en qué color le pongo la velocidad de salida. La velocidad de salida del fluido es esta, que tiene un ángulo de 30, ¿verdad? Vamos a más hacia acá. Un ángulo de 30. La velocidad tangencial es la velocidad a la que gira ese disco. Entonces, esa velocidad va a ir perpendicular aquí a mi radio, la tangencial. Y me dicen que hay la velocidad promedio, ¿no? O sea que yo tengo aquí que sumar vectorialmente estas dos velocidades. Esa suma vectorial, ¿cómo va a ser? Va a ser, voy a ponerla aquí, simplemente la traslación, ¿cierto? De esta velocidad. Bueno, puede hacerlo por regla del paralelogramo. Creo que hay otras formas de... Ay, no me deja copiarla. No me dejan copiarla, entonces ya la vuelvo a dibujar aquí.
Entonces, esta velocidad tangencial yo la traslado aquí, ¿verdad? Y lo mismo hago con la velocidad de salida del fluido. La velocidad del fluido la traslado acá. Entonces, ahí para sumar esos, yo diré que la unión me va a dar mi velocidad promedio, que es esta flecha roja. ¿Listo? Entonces, esta era velocidad tangencial. Esta es la velocidad de salida. Ay, estoy escribiendo. Velocidad de salida. Y esta de aquí será mi velocidad, perdón, esta que está aquí en rojo es la velocidad que yo quiero hallar, la promedio. Entonces, ¿cómo hago para hallar esa promedio? Entonces, por aquí uno de sus compañeros me dijo, no, pues yo trazo líneas a fin de decir que la suma de los catetos, ponerla esto aquí, la suma de los catetos me va a dar la magnitud de esa hipotenusa, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estas dos líneas verdes me están formando aquí un ángulo de 90 grados y esta línea roja, que es mi velocidad, será la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros ahí? Decir que esa línea verde iba a ser, ¿qué? Una proyección de esa velocidad, ¿ve? En X, ¿cierto? Entonces, cuando yo muevo esta línea roja hacia la horizontal, la proyecto allá, tengo aquí Bx. Y lo mismo pasa cuando yo proyecto esta línea roja en el plano vertical, ¿no? Entonces tendré aquí mi B, Y. Entonces, Bx, fíjense que viene también a ser la proyección de la velocidad de salida en el plano horizontal. Por lo tanto, yo puedo decir que Bx va a ser igual a la proyección de la velocidad de salida en el plano horizontal, ¿no? Entonces aquí lo multiplico por coseno de 30. Ahora, vamos a ver cómo hago para hallar BY. Entonces fíjense que la línea esta completa que yo tengo aquí en marrón, ¿sí? Es velocidad tangencial. ¿Listo? Esa distancia completa es velocidad tangencial. Entonces, ponerlo por aquí. Esta línea completa de aquí a aquí mide BT. Ahora, yo necesito la distancia que hay únicamente, verla aquí en el verde, desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿cómo hace para hallar esa velocidad? Esa que acabo de trazar es BY, ¿no? Entonces, fíjense que por aquí arriba usted tiene otra línea, otra distancia que va de aquí a aquí. Y esa distancia es esta, ¿no? Es la proyección de la velocidad de salida en el eje de las Y, en el eje vertical, ¿no? Entonces, fíjense que aquí esta viene siendo, la azul viene siendo velocidad de salida por seno de 30. Y esta de aquí pues viene siendo BY. O sea que para hallar BY yo hago la resta. Tengo BT, la velocidad tangencial total, y le resto la línea azul, ¿no? Que es velocidad de salida por seno de 30. ¿Listo? Ahora sí. Sí, profe. Listo. Entonces esta velocidad en X debe darle 1,732, la de Y debe darle 2, y al final, pues la velocidad B viene siendo la raíz cuadrada de X al cuadrado más de Y al cuadrado. ¿Listo? Que eso es lo que tenemos aquí. Profe, una pregunta. Dígame.
En caso de que el disco girara hacia el otro lado, la velocidad tangencial iría hacia arriba. Sí, claro. Gracias.